La lección que vamos a estar considerando en esta mañana está en pantalla. Le he puesto y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Vamos a continuar con la lectura en el libro de Malaquías. Malaquías en el capítulo 1, pero ahora en el verso 6. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hermanos, todo mundo y mayormente los israelitas reconocían la importancia de honrar a los padres y de honrar a su Señor. Pero desafortunadamente, aunque la gran mayoría del pueblo de Israel honraba a sus padres y honraba también a sus amos, no hacían esto con el principal Padre y Señor que tenían, es decir, nuestro Dios. La Escritura, hermanos, allá en Deuteronomio capítulo 32, versículo 6, dice lo siguiente: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? ¿Él te hizo y te estableció? Claro que sí. Hermanos, Dios es nuestro Padre y era el Padre de ellos también. El salmista David en el 147, versículo 4 del libro de los Salmos, dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Grande es el Señor nuestro. Hermanos, Dios es nuestro Padre y Él es nuestro Señor. Pero desafortunadamente, Dios está haciendo aquí un reclamo a su pueblo. No le trataban como lo que era, como Padre y Señor. Por medio de Malaquías, Dios está en esta ocasión confrontando particularmente, se dirige particularmente a los sacerdotes del pueblo de Israel. Y es que ellos deberían estar dando un ejemplo de integridad y de devoción a Dios a todo el pueblo. Ellos eran los guías espirituales, ellos eran los maestros, ellos eran los que decían, ¿verdad?, cómo se debía servir a Dios. Sin embargo, con sus actitudes, con sus acciones, ellos estaban menospreciando el nombre de Jehová. Ellos estaban demostrando una grave falta de honra y de temor hacia Él. Sí, los sacerdotes del pueblo. Ahora bien, hermanos, cuando el Señor les reprocha, se los dice claramente, abiertamente, su falta de respeto, su falta de temor, el menosprecio a su nombre, ellos cuestionan a Dios, responden a Él y le dicen: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué? Dinos, Señor, dinos, porque no sabemos en qué te hemos estado faltando, menospreciando. Porque dices que nosotros no te honramos. Nosotros no sabemos. Es decir, hermanos, ellos no están aceptando que deshonran y menosprecian a Dios. A los propios ojos de ellos no había nada malo que estuvieran haciendo. Todo bien. ¿Por qué tú dices esas cosas cuando no es así? De alguna manera le están diciendo a Dios: Dios, pruébanos lo que dices. Pruébanos, queremos evidencia de nuestra deshonra hacia ti. Y Dios les contesta, hermanos. Dios les contesta. ¿Cuál era el problema de ellos? ¿Cuál era el mal que estaban cometiendo? Verso siguiente, verso 7. En que ofrecéis
sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Ahí está. Ustedes dicen, ¿en qué? Están ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Verso 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahí está, hermanos, la respuesta. El problema es que los sacrificios que ellos estaban ofreciendo en realidad no eran sacrificios, eran un insulto hacia Dios, eran una burla hacia Él. Eso estaban haciendo. En su mente, la mesa del Señor era despreciable. Dios lo sabía. Dios conocía sus pensamientos, oía sus palabras, conocía su corazón. Y ofrecían sobre su altar pan inmundo, ofrecían como sacrificio animales defectuosos, animales ciegos, animales cojos, animales enfermos. Lo peor que tenían era lo que le daban a Dios. Animales, como dice el Señor, que jamás se atreverían a ofrecer a alguno de sus príncipes, pero sí a Dios. A Él sí se los daban. ¿Cómo debían de ser los sacrificios que ellos, el pueblo y particularmente los sacerdotes, tenían que ofrecer a Dios? Bueno, allá en el libro de Levíticos capítulo 22 verso 19, la ley decía lo siguiente: para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas, sea de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Hermanos, la ley era bien clara. Los sacerdotes no conocían la ley, el pueblo no conocía la ley. Sí la conocía, claro que sí. ¿Qué de estas palabras de Dios, de estas instrucciones, no se entendían? En el libro de Deuteronomio capítulo 15 verso 21 dice: y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. No, a Dios no le des esa clase de sacrificios. Dios no quiere cosa defectuosa. Animales enfermos, animales quebrados, ni nada por el estilo. Todos los defectos, hermanos, todos los animales con defecto definitivamente tenían que ser desechados y no tomarse en cuenta para ofrecerlos a nuestro Dios. Ellos tenían que dar solamente lo mejor que tuvieran. Y es que dar algo de poco o de ningún valor a alguien que merece honor, hermanos, es un acto de desprecio y de deshonra. Alguien que merece honor y se le da, hermanos, algo defectuoso, algo que no vale, hermanos, es un acto de deshonra y de desprecio. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Es como si tuviésemos nosotros la oportunidad de estar delante del presidente del país y pudiéramos nosotros otorgarle un presente.
para honrarlo. Y dijera, ¿qué le voy a regalar? Ahí tengo en el closet unos zapatos viejos que hace mucho que no me pongo, que ya ni sirven, se los voy a dar al presidente. ¿No sería una ofensa? ¿No sería una deshonra, una burla hacia él? Sí lo sería. Dice el Señor, a ver, dáselo a tu príncipe, a ver si te lo acepta. Lógicamente que no. Es deshonrar el nombre de Dios. Y esta, hermanos, era una forma inaceptable en la cual ellos estaban ofreciendo sacrificios a Dios. Si para un ser humano, para un hombre, es deshonroso dar esta clase de sacrificios, cuanto más a nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos. Pero esto es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Las personas, el pueblo, venía a los sacerdotes con lo peor que tenían. Escogían ahí entre todos sus animales, los rebaños que ellos tenían ahí en su casa, ¿verdad? Escogían el peor animal. Si había alguno defectuoso, el de menos valor, el perniquebrado, el cojo, el ciego, ese es el que agarraban. Ese es el que le voy a llevar a Dios en sacrificio. Y lo mejor de sus animales, a esos los dejaban en la casa. Para ellos, para venderlos. ¿Qué sería el pensamiento? Total, como quiera, y lo van a degollar y lo van a sacrificar. ¿Qué más da que sale enfermo? El quebrado, etcétera. Y eso hacían, hermanos, con nuestro Dios. Y luego los sacerdotes recibían esos animales. Venía el pueblo con animales defectuosos, ellos los aceptaban y luego los ofrecían sobre el altar a nuestro Dios. La mentalidad, podemos decir, tanto de la gente como de los sacerdotes, era una en la cual el altar de Dios no tenía valor, donde consideraban que los sacrificios, hermanos, pues no eran tan importantes. No lo eran. Así que de esta manera ellos despreciaban a Dios, despreciaban el nombre de Dios porque no valoraban la adoración que se le ofrecía al Señor. Y Él, hermanos, definitivamente, siendo el Dios del cielo y de la tierra, y nosotros, hermanos, sus servidores, Él no se merecía esto. Continúa, hermanos, el Señor en el versículo 9 y les dice: ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. No, hermanos, definitivamente Dios no estaba complacido en lo que ellos hacían. Se burlaban de Dios, le deshonraban. Y Él, hermanos, definitivamente no aceptaría ni aceptaba nada de lo que ellos ofrecían. Ahora, por lo que dice aquí, hermanos, nuestro Dios, ¿cómo podían ellos esperar su favor? ¿Cómo podían esperar tener la bendición de Dios, que Él tuviera piedad actuando ellos de esta manera? Haciendo ellos esta clase de cosas. ¿Cómo esperar bendición cuando Dios no les importaba en lo más mínimo? ¿Cómo? Cuando la adoración era despreciable, cuando el honrar al Señor y agradarle no era algo que les importara, no era una prioridad para ellos. ¿Cómo esperar del Señor misericordia, piedad, favor, bendición, haciendo estas cosas? Es lo que dice aquí la Escritura. Dios, hermanos, preferiría, como Él mismo lo expresa,
que se cerraran las puertas que conducen al altar y que no se ofrecieran sacrificios en absoluto, que tener, hermanos, un lugar donde se le ofrece lo peor y donde se tiene una mala actitud hacia la adoración a Él. Hermanos, Dios no quiere ni merece recibir la basura de nadie. Dios no quiere basura y no merece basura, porque Él es Dios, es nuestro Dios todopoderoso. Él merece lo más excelente y lo pide. Él demanda lo mejor. En el versículo 11 continúa Él diciendo: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis dicho además, dice el verso 13: oh, qué fastidio es este, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en sus rebaños promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Hermanos, algo que nunca debemos olvidar, que siempre, para todas las cosas que hagamos, como cristianos, como hijos de Dios, siempre debemos recordar lo grande, lo glorioso, lo supremo, lo poderoso que es nuestro Dios. Porque si eso no está presente en nuestra mente, hermanos, todo lo que hagamos para Él, entonces va a ser como lo hacían los israelitas. Como dijo el salmista David, hermanos, es digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. No podemos alcanzar a comprender con nuestra mente lo grande, glorioso y maravilloso que es nuestro Dios. Y si nuestro Dios, hermanos, es un Dios tan grande y tan digno de alabanza suprema, hermanos, así debemos actuar nosotros. Así debemos nosotros ser para con Él en todas las cosas que hagamos. Lamentablemente, esa grandeza de Dios es deshonrada cuando no le valoramos y no le damos la adoración que Él se merece. Cuando le damos las obras, cuando se nos hace gravoso, se nos hace fastidioso ofrecer lo mejor al Señor. Los israelitas, hermanos, no veían la adoración como una bendición, cuando debiera de ser así. No veían la adoración como algo beneficioso, como algo útil. Para ellos honrar a Dios, hermanos, no era más que una carga pesada, un fastidio. Se les hacía tan gravoso ofrecer los sacrificios al Señor y darle de lo mejor que ellos tenían. Y no querían hacerlo y no lo hacían. Y si lo hacían de mala gana. Para ellos era una actividad fastidiosa y despreciable. Dios se los dice. Dios sabía que así era. Lo hacían a la fuerza, sin el deseo de hacerlo, lo hacían simplemente por obligación. Hermanos, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza. Es cierto, nosotros estamos en otra dispensación, estamos nosotros bajo la ley de Cristo. En nuestro tiempo ya no se nos exige ofrecer animales, ¿verdad? Ganado vacuno, ovejas, cabras, etcétera. Ya no. Nuestros sacrificios son espirituales a Dios, pero igualmente, hermanos, los principios no cambian.
Adoramos a Dios de una manera diferente a como ellos lo hacían. Pero estas circunstancias que se daban, hermanos, son cosas que nosotros debemos de cuidar también. ¿Qué lecciones deberíamos de aprender, hermanos? Bueno, la primera cosa es que Dios conoce nuestro corazón cuando le adoramos. Así como conocía todo lo que ellos hacían y por qué lo hacían y lo que había dentro de ellos a la hora de hacerlo, Dios sigue en nuestro tiempo igualmente conociendo lo que hay en nuestro corazón cuando le servimos, cuando le adoramos, cuando le ofrecemos algo. Dios lo sabe. Él sabe, hermanos, por ejemplo, con qué actitud venimos a este lugar, con qué actitud nos levantamos el día domingo para ir a adorar a Dios con la iglesia. Él sabe si en nosotros hay fervor, hay ánimo, hay deseo, o si en nosotros hay fastidio, si en nosotros hay desgana de tener que venir. Ay, es domingo, ya son las 8, me tengo que levantar para ir. Pues ni modo, vamos. Él sabe, Dios lo sabe. ¿Con qué corazón nos disponemos a adorarle? A veces, hermanos, consciente o inconscientemente también, puede ser que actuemos como si no quisiéramos estar aquí adorando al Señor. Y eso no debiera de ser así. Hermanos, por ejemplo, tratamos de llegar lo más tarde posible a este lugar cuando se trata de venir a adorar, ofrecer sacrificio espiritual a Dios. Venimos, como de mala gana, arrastrando los pies, como no queriendo llegar. ¿Será así? ¿O ya queremos que se acabe para irnos lo más pronto posible de este lugar? ¿Con qué actitud venimos? ¿Con qué actitud estamos en presencia de Dios? A veces, hermanos, también nos sentamos y permitimos que nuestra mente, repito, permitimos que nuestra mente comience a divagar por todos lados, fuera de este lugar y fuera de lo que aquí se hace. Estamos orando y nuestra mente no está aquí. Estamos cantando y nuestros pensamientos están allá en otras cosas. Estamos tomando la cena y nuestra mente, hermanos, está divirtiéndose en otros asuntos. Estamos escuchando la predicación y nuestra mente no está atenta a lo que se dice, a la palabra de Dios, a la lectura. Hermanos, Dios conoce con qué corazón le adoramos. ¿Y por qué a veces se hace eso? ¿Por qué permitimos? Porque esforzarse para estar atento, esforzarse para estar escuchando, esforzarse para estar concentrado, eso cuesta mucho, eso es trabajoso y yo no quiero esforzarme. Oh, hermano, es que si yo me pongo mi mente se va a otras partes, como que el tiempo se me va más rápido y la hora que estamos aquí se acaba pronto. Hermanos, Dios sabe con qué clase de corazón le adoramos, cómo le servimos. Si se nos hace tedioso, pesado, cansado adorar a Dios, hermanos, ¿usted cree que Dios acepta que le estamos honrando como lo que Él es? Realmente no. Realmente no. Dios, hermanos, lo sabe todo. Cuando nosotros sentimos alivio o sentimos placer porque llovió poquito, hizo frío, porque eso nos va a dar una buena excusa para no ir al servicio de la iglesia. Hermanos, Dios lo sabe. O cuando venimos pero de mala gana porque hubiéramos preferido quedarnos en casa bien calientitos, Dios lo sabe también. Hermanos, yo quiero decirles que al igual que en el pueblo de Israel o los judíos, hoy en día el Señor no recibe nuestra adoración si no queremos honrarlo. No lo recibe.
Puede ser que estemos aquí, pero si estamos de mala gana, con fastidios, y venimos, hermanos, simplemente por obligación, Dios no recibe nuestra adoración, nuestros sacrificios, nuestras oraciones, nuestros cantos. Mostramos desprecio por el Señor cuando le damos lo que no queremos, o cuando le damos de manera forzada o de manera obligada. Eso es despreciar el nombre del Señor. Y diremos, Señor, pero ¿en qué te hemos menospreciado? Bueno, actitudes así, como el pueblo de Israel. Nuestra actitud debe de ser como la del salmista David. Ustedes recordarán Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré porque hoy es domingo, porque hoy voy a ir a adorar a Dios, porque yo voy a estar con mis hermanos cantando, orando, escuchando su palabra. Voy a hacer memoria de la muerte de mi Señor. Y yo estoy contento, lleno de gozo, de alegría de poder hacer esto y de ofrecerle lo mejor a Dios. Así debemos, hermanos, de pensar y de actuar respecto a nuestra adoración al Señor. Un corazón rebosando de alegría y de fervor, de entusiasmo, es lo que Dios quiere mirar cuando nosotros le adoramos. Solo así Él va a aceptar lo que le ofrezcamos. Pero también, hermanos, Dios espera que ofrezcamos lo mejor de nosotros. Quiere una buena actitud, un corazón dispuesto, contento, pero también que las cosas que ofrezcamos sean lo mejor que podamos darle a Él. Él quiere lo mejor de nosotros. Y yo sé que algunos pueden pensar que no importa cómo adoremos a Dios, pero por lo que yo veo en la Escritura, hermanos, a Dios sí le importa. A Dios sí le importa. Él quiere sinceridad en la adoración. Él quiere que adoremos de acuerdo con lo que Él nos ha pedido, pero Él también quiere que le demos lo mejor que tengamos nosotros para ofrecer. Y este ejemplo, hermanos, aquí en Malaquías nos ilustra muy bien esto. Y esto, hermanos, aplica tanto de manera individual como de manera colectiva. Tanto como personas, como congregación, tenemos siempre que estar dispuestos a ofrecerle lo mejor de nosotros al Señor. Dios, hermanos, no quiere nuestras obras. Dios no quiere que le demos lo defectuoso cuando tenemos para darle algo mejor. Dios no exige que le demos algo que no podemos. Pero si podemos darle algo mejor, Dios sí prefiere que le demos lo mejor. Y debemos esforzarnos por hacerlo de esta manera. Para que sea sacrificio, debe de haber sacrificio. Porque si no hay sacrificio de nosotros, si no hay un esfuerzo de nosotros por ofrecer lo mejor, hermanos, no es sacrificio para Dios. Un ejemplo de esto lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, dice en el verso 22. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. David sabía, David estaba consciente de que cuando se le ofrece sacrificio a Dios, hermanos, debe de haber sacrificio. Es decir, que no vamos a darle a Dios cualquier cosa que no nos cueste, cualquier cosa que sea sin valor para nosotros.
que no implique de nuestra parte un esfuerzo ni nada por el estilo. Vamos a darle eso a Dios. David sabía que esa no era la forma correcta. Dios, hermano, no quiere esta clase de ofrendas. Todo lo que hagamos para la obra de Dios debe de llevar por medio nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo, nuestro empeño. Algo que nos cueste. Nos va a costar. Ay, hermano, es que no quiero que me cueste, no quiero esforzarme, no quiero. Tiene que costarnos. ¿O queremos darle a Dios lo que no nos cuesta nada? Lo bueno, hermanos, las cosas buenas siempre cuestan. Si queremos ofrecer a Dios lo mejor, eso nos va a costar. ¿Qué nos va a costar? Bueno, a veces nos tiene que costar tiempo. A veces eso que vamos a ofrecer a Dios nos tiene que costar preparación. A veces nos va a costar capacitación. A veces nos costará dinero. A veces tendremos que privarnos de algunas cosas. Pero es necesario sacrificarnos para poder dar sacrificio. Para que sea sacrificio. Para ofrecer lo mejor. Y Dios quiere lo mejor. Y muchas veces, tanto en lo individual como en lo colectivo, es necesario, hermanos, esforzarnos y sacrificarnos para que Dios reciba lo mejor de nosotros. Lo mejor. Dios sabe si queremos ofrecer algo que no nos cueste nada o si en verdad nosotros nos estamos sacrificando por ofrecerle lo mejor a Él. Me recuerda a María. Bueno, hubo dos mujeres, una mujer que era pecadora y también María, la hermana de Marta y de Lázaro. Cuando quebró aquel perfume, aquel frasco de alabastro para ungir al Señor, un perfume de mucho valor. Y decía Judas y algunos otros por ahí, ¿por qué se ha hecho tal desperdicio? Veían, hermanos, ofrecer aquel perfume tan costoso, haberlo usado para ungir al Señor como un desperdicio. ¿No se merecía el Señor Jesucristo ese perfume? ¿No merecía Él lo mejor? ¿Algo de gran valor? Sí lo merecía. Pero muchos hermanos a veces dicen, no, ofrécele algo que no cueste tanto, algo baratito. ¿Por qué esforzarse tanto en darle lo mejor a Dios? Porque Él lo quiere, hermanos, y porque Él lo merece. Él lo merece. Y aquí es donde entra el otro punto, hermanos, que mencionábamos también hace un momento. Para poder hacer eso, para poder ofrecer a Dios algo que sea digno de Él, necesitamos ver a Dios como lo que Él es. Porque mientras no tengamos en nuestra mente, en nuestra conciencia, lo grande y maravilloso que es Dios, hermanos, vamos a darle cualquier cosa. Él es soberano y nosotros somos sus súbditos. Él es Padre y nosotros somos sus hijos. Él es amo y nosotros somos sus siervos. Hermanos, esa es la realidad de las cosas. Todo lo que hagamos debe ser hecho de manera tal que manifieste lo grande que es Dios para nosotros. Si para nosotros Dios es, hermanos, el ser supremo, nuestro creador, el que nos da la vida, el que nos sustenta, vamos a desear ofrecerle lo mejor a Él. Pero si a Dios lo tenemos en baja estima, como si fuera cualquiera de nosotros, o aún menos, porque como decía el Señor, ni a tu príncipe le das esas cosas. Hermanos, pues le daremos ahí lo que nos sobra, si es que podemos darles eso.
Él merece todo nuestro respeto, merece todo nuestro honor, nuestra obediencia, y nosotros debemos exaltarlo siempre. Y no solamente con nuestra presencia en este lugar, que es básico, muy básico, pero todos los días de nuestra vida, hermanos. Donde quiera que andemos, en la escuela, en el trabajo, si salimos de viaje y estamos en otra parte, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, siempre debemos nosotros honrar a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nuestra vida. El apóstol Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 12, verso 1, y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sí, hermanos, todo nuestro cuerpo, nuestro ser entero, tenemos que ofrecerle a Dios en sacrificio. Él dio a su Hijo Jesucristo. Él se sacrificó por nosotros. Jesús mismo se sacrificó dando su vida para salvarnos de nuestros pecados y de la condenación eterna. Y nosotros, hermanos, lo mínimo que podemos hacer es reconocer a nuestro Señor como nuestro gran Rey y ofrecerle siempre todo, nuestro corazón, nuestro cuerpo y todo nuestro ser, como dice Pablo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así que, hermanos y amigos, sirvamos a Dios, adoremos a Dios y ofrezcamos a Dios lo mejor de nosotros siempre, porque Él lo merece, porque Él es digno de suprema alabanza. Tenemos en pantalla el plan de salvación. La semana pasada hablábamos de lo mucho que Dios nos ama. El pueblo decía: ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos has amado? Y Dios demuestra, hermanos, que desde un principio, desde antes que ellos existieran, Él los amó y los escogió. Pero algo que podemos ver aquí en esta lección es que a pesar de que Dios nos ama mucho, Dios no pasa por alto nuestras faltas, nuestras ofensas, nuestros pecados. A veces el mundo piensa: no, yo no creo que Dios, ¿verdad?, me vaya a castigar porque Él es amor y Él me ama. Sí nos ama, repito, pero Él no pasa por alto nuestros pecados. Ellos necesitaban arrepentirse y convertirse, dejar de estar haciendo todo eso malo que hacían. Hoy en día, hermanos, Dios nos ama y nos sigue amando. A nosotros como hijos suyos, ama al mundo entero. Querido amigo, Dios le ama a usted. Le ama con todo su corazón, al grado que dio a su Hijo Jesucristo para que usted pudiera ser salvo de sus pecados y no ir a condenación y tener un lugar en la casa del Padre y en el cielo. Pero usted necesita corresponder de la misma manera. Necesita aceptar a Jesús como el Hijo de Dios y confesar con su boca que cree en Él. Y necesita arrepentirse de sus pecados y dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Y necesita también, porque Cristo sí lo mandó, ser bautizado, sepultado con Él en el bautismo para recibir el perdón de sus pecados y también las bendiciones que hay a través de Jesús. Si hay alguien en esta mañana que quiera venir a Cristo, le invitamos de todo corazón. Hoy es la oportunidad que el Señor le está brindando y no sabemos si va a tener otra oportunidad el día de mañana, pero aproveche, es la invitación. Gracias, vamos a cantar el himno que nuestro hermano tiene seleccionado. Dios les bendiga a todos.